vi mi propia sombra separada de mí, y se desmoronó en polvo ante mis ojos. En ese instante comprendí que había vivido durante años una vida prestada. Y cuando salí a la ciudad, comenzó a mostrarme mis decisiones, una tras otra. Y lo más inquietante, es que tenía razón. En la noche en que el viento olía a papel quemado y el cielo colgaba inquietantemente bajo, Marcos encontró sobre el alféizar su propia sombra, desprendida de él y detenida allí como un observador ajeno que había llegado demasiado tarde o demasiado temprano. La habitación se impregnó de un frío extraño, no el frío habitual de la madrugada, sino uno que nacía por dentro, cuando la conciencia tropieza con algo que no sabe explicar. Su corazón golpeó tan brusco que el aire ante sus ojos se ennegreció por un instante, como si alguien invisible hubiera arrancado de su interior el hilo de la calma, como quien tira de una fibra vieja y la deja deshacerse en venas oscuras a través de la realidad. La sombra temblaba apenas, como si intentara pronunciar algo, pero carecía incluso de respiración propia. No imitaba sus movimientos ni se estiraba siguiendo la luz, simplemente estaba allí, densa, compacta, como un miedo comprimido. Marcos sintió una oleada de náusea subir desde el estómago, como si su cuerpo quisiera huir de aquello que su mente aún no sabía nombrar. Algo hizo un chasquido en su interior, y la habitación se volvió demasiado silenciosa, tan callada que pudo escuchar su propia sangre golpeando en las paredes internas. Cuando la sombra empezó a desmoronarse sobre el suelo en forma de polvo gris, no hubo ni belleza ni horror en aquel movimiento, solo una sensación extraña y aplastante de final. El polvo cayó formando una capa pareja, como si hubiera estado esperando ese instante desde hace tiempo, y Marcos sintió dentro de sí como algo se deshacía del mismo modo, silencioso, inevitable. Su pecho se volvió más pesado, como si alguien hubiera depositado una piedra allí, pero junto al peso surgió un alivio tenue, parecido al momento en que uno deja de aferrarse a una ilusión que lleva años muerta. La habitación pareció cambiar de forma apenas, como si las paredes se hubieran desplazado el grosor de un suspiro humano. El olor del polvo era seco, calcáreo, familiar de algún modo. Marcos intentó recordar a qué le recordaba aquel aroma, pero la idea se escapaba una y otra vez. Pasó los dedos por el alféizar, esperando sentir el frío que la sombra podría haber dejado, pero la superficie estaba tibia, como si aquella sombra hubiera respirado hace apenas unos segundos. Le pareció que, si miraba demasiado tiempo, el polvo volvería a unirse en una figura, pero permanecía inmóvil, muda, definitiva. Y entonces Marcos comprendió que no podía explicar lo que había visto con lógica, porque una parte de esa lógica había desaparecido junto con la sombra. Sintió que algo dentro de él, no memoria, no emoción, sino toda una capa de su existencia pasada, había muerto en su lugar, quizá incluso lo había salvado de lo que él mismo llevaba tiempo siendo. Retrocedió con cuidado, y el suelo gimió bajo sus talones, como si la casa reaccionara al nuevo conocimiento que él estaba obligado a cargar. La noche fuera parecía hacerse más profunda, más densa, como si lo hubiera visto y aguardara la continuación. Marcos permaneció en aquella espesura silenciosa, y por primera vez en muchos años sintió que algo estaba empezando. Algo de lo que no podría escapar, aunque quisiera. La ciudad respiraba de un modo extraño, los callejones olían a madera mojada y las columnas altas de los edificios viejos vibraban con un zumbido grave, como si guardaran un aviso olvidado. Marcos caminaba por la calle empedrada, y sus botas se hundían en una fina capa de polvo cálido, casi como piel, como si pisara las huellas recientes de alguien desconocido. Cada paso enviaba una leve vibración a su pecho, como si la ciudad comprobara su determinación, observándolo desde las rendijas y las ventanas oscuras. Las edificaciones estaban demasiado juntas, como si se escondieran unas detrás de otras, y sus fachadas, llenas de desconchones y cicatrices de lluvia, parecían vivas. En algún rincón del barrio corría una corriente invisible que hacía temblar las paredes con un suspiro cansado, parecido al lamento de un anciano desilusionado.
Marcos notó que el aire se espesaba, se volvía viscoso, lleno de conversaciones antiguas que ya no existían, pero que aún dejaban un pozo de significado. Cada cruce se veía igual y a la vez distinto, un matiz de humedad, la posición de una sombra, un olor, un eco lejano. Marcos no sabía si volvía a los mismos lugares o si estaba llegando a ellos por primera vez. A veces creía ver una figura pasar frente a él, demasiado rápido para distinguirla, pero lo bastante clara para que la espalda se le cubriera de un temblor caliente y pegajoso. El viento traía el aroma de desvanes viejos mezclado con papel húmedo y arcilla fría, y en esos olores había algo dolorosamente familiar. Tenía la sensación de avanzar hacia atrás, hacia aquello que había expulsado de su mente como quien tira ropa inútil. Dentro de él algo crecía, una certeza viscosa de que la ciudad lo llevaba a un sitio sin preguntarle si estaba listo. Sus pasos avanzaban solos, empujados por un leve impulso en la espalda, guiándolo por un camino oculto a los ojos pero evidente para la piel. Marcos trató de oponerse, ralentizando el paso, pero incluso en esa resistencia había una docilidad antigua, como si hubiera aceptado todo esto mucho antes. Los callejones más oscuros parecían deformarse, haciéndose más anchos o más estrechos según su respiración. El aire sobre las piedras vibraba, dando la impresión de que bajo ellas corría algo vivo, como si la ciudad inhalara y exhalara junto con la humedad nocturna. Marcos entendió que había entrado en un lugar que recordaba más que él mismo, y esa idea se alojó bajo sus costillas con una punzada. La ciudad no solo lo rodeaba, se deslizaba dentro de él, mezclándose con sus pensamientos, desalojando su seguridad aprendida. Con cada paso sentía que abría una puerta sin manija, donde el silencio guardaba secretos ajenos pero exigía su respuesta. Y en ese extraño tirón, como un eco lejano llamándolo, había algo de lo que no podía apartar la mirada, incluso si eso lo observaba desde antes de que diera su primer paso. A los pies de una torre semiderruida, cuyas paredes olían a musgo húmedo y metal oxidado, Marcos vio una vieja maleta descolorida, colocada allí de forma demasiado intencional. Las piedras bajo ella estaban cubiertas de una película brillante, como si la torre llorara, y los hilos verdes del musgo parecían agarrarse al equipaje, intentando arrastrarlo de nuevo a las grietas para ocultarlo. El aire era denso, húmedo, con un gusto metálico que recordaba al sabor de la sangre seca. Marcos sintió que ese lugar lo conocía mejor que él mismo. La tapa de la maleta temblaba de forma inusual, demasiado regular, demasiado rítmica, como si dentro respirara alguien intentando sincronizarse con él. Marcos se quedó quieto, sosteniéndose del muro frío, hasta que un impulso interno lo obligó a inclinarse. Una luz tenue caía por las grietas de lo alto de la torre, y cuando levantó la tapa, el sonido le retumbó en los huesos. Dentro había una pila de fotografías antiguas, todas del mismo tipo, rostros borrados, como raspados o quemados por el sol. Los cuerpos aún se intuían, figuras en movimiento, siluetas, paisajes distintos detrás. Pero donde debían estar los ojos, las sonrisas o los gestos, solo había un vacío uniforme. Un escalofrío rápido y eléctrico le recorrió la columna. No por las fotos en sí, sino porque reconoció de inmediato los lugares. Eran sitios a los que él no quería volver. Callejones donde había corrido intentando escapar de una decisión propia. Bancos donde fingió ser alguien más para no enfrentar la verdad. Pequeños patios donde tomó un camino que lamentó durante años. Las fotos callaban, pero en ese silencio vivía su historia, esa de la que siempre intentó escapar. Pasó las imágenes una tras otra, y cada una le pesaba más, como si un humo espeso entrara en sus pulmones. Una escalera estrecha que bajaba a un pasillo húmedo. Un puente con barandales descascarados donde siempre olía a óxido. Un descampado donde antes había casetas y ahora solo huellas hundidas en la tierra. Y en todas ellas, rostros en blanco. Como si la ciudad retratara las sombras de su pasado,
pero con compasión le ocultara las facciones para que no se viera directamente. Las manos de Marcos temblaron al encontrar una foto de la pequeña biblioteca que había sido su refugio secreto. En la entrada aparecía alguien, quizá él, quizá no, pero con el rostro borrado. La torre pareció vibrar, como si sintiera su reacción. Parpadeó, pero la foto seguía igual, un cuerpo vacío en los lugares donde él dejó trozos de su vida. Alzó la vista. Las paredes agrietadas parecían observarlo. No con ojos, sino con presencia. En lo alto brillaba una sombra móvil, y cuanto más la miraba, más seguro estaba de que no estaba solo. No en el sentido del miedo, sino en uno más pesado, cuando el pasado se coloca a tu lado. Un viento súbito entró entre las paredes y levantó el polvo sobre las fotos, como intentando devolverle sus rostros. Marcos abrazó la maleta contra el pecho, aunque no sabía por qué. Algo inevitable rodeaba aquel sitio, como si estuviera hecho de todas las decisiones que aplazó hasta que se volvieron nudos de temor. Cerró la maleta, pero la sensación de ser observado no se fue. Las fotos seguían mirándolo desde sus vacíos. Y la torre respondió con un eco grave, como si reconociera su regreso. Marcos entendió que, fuese donde fuese ahora, lo que había encontrado aquí lo acompañaría, por más que se resistiera. La ciudad no estaba recordando. Estaba rindiendo cuentas. Y la maleta era solo el primer aviso. En una galería subterránea revestida de baldosas brillantes que reflejaban cada gesto, el espacio se volvió de pronto vivo, flexible como agua, como si el mismo lugar lo examinara, lo esperara, lo evaluara. La luz no venía de ningún sitio, brotaba del propio mineral húmedo y temblaba cada vez que en Marcos surgía algo incómodo, algo pesado. Parecía que las paredes escuchaban sus oscilaciones internas y respondían con precisión inquietante, como un ser vivo sintiendo el pulso de quien penetra en su interior. Cuando dio un paso, la baldosa cedió apenas, como la piel tensa de un animal gigantesco durmiendo sin molestia. Marcos contuvo la respiración y la galería hizo lo mismo. El silencio era tan compacto que casi dolía, como si escondiera un pensamiento que él había olvidado demasiado pronto. Pero apenas brotó en su pecho ese desprecio conocido hacia sí mismo, la galería respiró. Las paredes susurraron, como algo moviéndose dentro. Cada memoria cargada de odio hacia sí mismo resonó como un tono cristalino, vibrante, como si un dedo invisible rozara el borde de un vaso enorme. El suelo siguió ese ritmo. Marcos apoyó la mano en la pared, buscando solidez, pero el muro estaba tibio, casi como piel, y sus dedos se hundieron en la textura suave, como si la piedra exhalara. Retiró la mano, pero la sensación persistió, incluso aumentó, como si la galería lo hubiera tocado de vuelta. Intentó recordar algo luminoso, algún instante de honestidad consigo mismo. Entonces las paredes callaron. El espacio quedó inmóvil como un lago antiguo y un escalofrío leve, agradable, le recorrió los hombros, una gratitud silenciosa nacida del propio lugar. Por primera vez en mucho tiempo, permitió una esperanza frágil, temblorosa pero real, y el mundo a su alrededor respondió con un murmullo suave, como un acuerdo. Ese sitio no era una trampa. Era un espejo, no del cuerpo, sino de lo que él escondía bajo capas de determinación y fuga. Cada paso se reflejaba en las baldosas deformadas, donde no veía su figura real, sino versiones posibles de sí mismo, una sombra delgada, casi borrada por la duda, una silueta firme nacida de la valentía que solo mostraba en momentos breves y verdaderos. La galería no mostraba lo que era, sino lo que podría haber sido o lo que ya fue, pero él negó. Con cada inhalación, Marcos comprendía que este mundo maleable esperaba algo de él, no una orden, sino una aceptación que él llevaba años evitando. Y comprendió que el lugar no sería sólido mientras él permaneciera incierto. Sus dudas hacían temblar las paredes, su vacilación convertía el suelo en una membrana frágil.
Solo cuando confiaba, la baldosa adquiría firmeza, como si la galería eligiera creer en su paso. Se detuvo en el centro y los muros se abrieron apenas, dándole más aire, más espacio para pensar. Algo profundo dentro de la galería reaccionó a su presencia, no hostil, pero exigente, recordándole que todo lo externo es un eco de lo interno. Sintió un leve hormigueo en el pecho, como si una vieja herida acabara de apagarse y dejara nacer una brasa tenue que siempre había debido encenderse. Y en esa quietud descubrió lo más incómodo: la galería revelaba no lo que él pensaba del mundo, sino lo que el mundo había sentido siempre acerca de él. Cerca de la salida, se elevaba un reloj gigantesco sin agujas, oscuro como carbón quemado, desprendiendo un olor a hierro caliente, el aroma agudo que suele venir de un clavo recién arrancado. El enorme disco reflejaba la luz apagada del pasadizo, y todo parecía palpitar, como un corazón detenido en un mundo que aún respira. Marco sintió como la quietud se espesaba, como si el lugar aguardara un gesto final antes de dejarlo partir. Se acercó, y el aire se volvió ardiente, como si en el fondo de la tierra ardiera una herrería. Al rozar el metal con los dedos, este vibró, como piel sobre una cicatriz a punto de abrirse. Por un instante sintió que el reloj quería hablarle, no con sonido, sino con una pena antigua que nadie le había permitido marcar. Una sacudida recorrió su pecho, como garras arañando desde dentro. Y con ella regresó el sabor del desamparo, aquel que durante años confundió con resignación. Entonces el mundo estalló en una luz blanca. No cegaba, se filtraba hacia adentro, quemando sombras, dejando un espacio desnudo donde no cabían excusas. Marcos inhaló, pero el aire era espeso, lechoso, con olor a papel húmedo, el mismo en el que había firmado decisiones que nunca eligió. La luz le devolvió un recuerdo, el mismo permitiendo que otros ordenaran su vida como herramientas viejas, usándolo según convenía. Recordó la voz de personas que hablaban tan alto y seguro que nadie las desafiaba, decidiendo su camino, sus deseos, su forma de pensar. Y él, temiendo decepcionar, aceptaba y guardaba sus propios anhelos en un cajón lejano, hasta olvidarlos. El resplandor chispeó como un cable bajo corriente y aparecieron escenas: una oficina gris, una calle empapada de lluvia, el rostro de alguien a quien confió la autoridad sobre su vida. Todo era pálido, como fotos descoloridas. Y Marcos comprendió que había vivido decisiones ajenas como si fueran suyas. La galería se enfrió de golpe, como si alguien hubiera arrancado un manto ardiente. La luz retrocedió, revelando nuevamente el espacio, ahora más profundo y alto. El reloj ya no ardía, pero seguía siendo inmenso, inevitable. El metal bajo sus dedos estaba helado. Y en ese frío sintió una calma nueva. Algo vibró en su interior, quizás se rompió, quizás se liberó, y la claridad llegó sin estruendo, como un amanecer nublado. Ya no podía seguir viviendo al ritmo impuesto por otros. Por primera vez escuchó su propio tiempo interno, lento, firme, sin pedir permiso. Retiró la mano del reloj y sintió que las agujas inexistentes habían aparecido dentro de él. No era el final del camino. Pero sí, por fin, su comienzo. Cuando cruzó el umbral de su casa, lo recibió un silencio tenso, como si las paredes hubieran estado conversando en su ausencia y ahora intentaran fingir que nada pasó. El polvo sobre los muebles estaba demasiado parejo, como colocado con cuidado, y el aire tenía una densidad extraña, cargado de expectativas ajenas. Apenas avanzó unos pasos cuando vio, sobre la mesa, una pequeña esfera de vidrio que no estaba allí por la mañana. Estaba perfectamente centrada, en el punto exacto donde inevitablemente caía la mirada. Era fresca al tacto, transparente, pero dentro de ella se arremolinaba un humo espeso, denso como mercurio vivo. Marcos se detuvo, conteniendo un impulso de retroceder. Nada en él quería acercarse, pero la curiosidad superó la prudencia. No recordaba haber traído esa esfera.
No recordaba nada que explicara su presencia. Era como si siempre hubiera estado allí, simplemente esperando el momento de mostrarse. Cuando se inclinó, el humo se movió, como si lo reconociera. Se apartó lentamente y, en el fondo del cristal, surgió un reflejo. Al principio no entendió que estaba viendo, un rostro demasiado sereno, excesivamente firme, como si perteneciera a alguien que nunca duda, nunca tiembla, nunca desvía la mirada para ocultar el miedo. Era su rostro, y al mismo tiempo no lo era. Sintió algo desagradable en el pecho, como si le arrancaran una astilla que llevaba incrustada desde hace años. El reflejo siguió observándolo, inmutable. En esos ojos no había inseguridad, ni ansiedad, ni la eterna pregunta de si estaba actuando bien. Esa versión de Marcos era quien él quiso ser durante mucho tiempo, y quien nunca llegó a ser. El reflejo levantó la mano. El gesto era lento, seguro, tan familiar que Marcos dio un paso atrás. Un momento más, y parecía que la mano atravesaría el cristal como si fuera agua. Pero en lugar de eso, la imagen se deshizo. Sin sonido, sin luz, sin romper el vidrio. Se volvió polvo negro, fino, que flotó en espirales suaves antes de desaparecer. La habitación quedó envuelta en una vibración silenciosa, tan densa que parecía que, si escuchaba con atención, podría oír temblar el aire. Marcos permaneció quieto. Sentía un vacío, pero no uno que doliera. Era un vacío claro, como el frío limpio del amanecer. Sin lástima, sin arrepentimiento. Un espacio libre. Comprendió que el reflejo no había desaparecido por sí solo. Había dejado de existir porque él dejó de sostenerlo. Aquel ideal rígido, esa máscara de perfección y fuerza que nunca pudo encarnar, se había convertido durante años en su excusa. Si el verdadero Marcos perfecto existía, entonces él podía culpar a la distancia entre ambos de cada fracaso, de cada miedo. Pero ya no. Ese rostro falso se había ido. Y sus hombros se sintieron más ligeros. Lo que perdió nunca fue suyo, lo que quedaba, por fin, lo era. Dio un paso atrás, y la casa pareció exhalar con él. Las paredes dejaron de presionarlo, el aire cedió. La esfera seguía en la mesa, pero ya no contenía nada. Era solo vidrio. Solo un objeto. Marcos pasó un dedo por su superficie y entendió que, a partir de ese momento, tendría que vivir de verdad, sin máscaras, sin ilusiones, sin fantasmas a los que culpar. Le asustaba. Y, de manera extraña, lo llenaba de vida.